Emily O'Reilly es una antigua periodista y locutora que ha sido defensora del pueblo europeo desde 2013. Está buscando su reelección a finales de este año y se reúne conmigo en su oficina aquí en Bruselas. Bienvenida al programa. Le llamamos defensor o defensora. Digamos que este título es un poco confuso. Esa es probablemente la pregunta que más me hacen. Recuerdo cuando me convertí en defensora del pueblo en Irlanda en 2003. La primera pregunta que me hicieron fue si me iban a llamar defensor del pueblo o defensora del pueblo. Y les dije que no me importaba. Y de inmediato creo que la mitad de la comunidad sueca en Irlanda escribió al Irish Times diciendo que no entendía el idioma sueco porque ombudsman es una palabra sueca y se supone que el término es masculino, aunque en otros idiomas tiene su término en femenino, mediatrice en francés y defensora del pueblo en español. Así que se siente muy cómoda en el cargo. Sí, es así. Pasemos de tema y hablemos de transparencia y las instituciones democráticas de la Unión Europea. Del 1 al 10, ¿cuánto le daría la democracia y transparencia de la Unión Europea? Depende quién estés hablando o de cuál institución te refieras. Creo que las instituciones se han visto obligadas a ser más transparentes debido a las diversas crisis de los últimos años y a una mayor conciencia de lo que ocurre en Bruselas. Creo que es interesante que uno de los comisarios designados en este momento, el comisario Jourova, haya recibido el título de comisario de Valores y Transparencia, por lo que la transparencia ha pasado a ocupar un lugar central en los programas. Creo que el verdadero problema es que cuando uno trabaja en Bruselas y ve cómo funcionan las instituciones, sabes que es un sistema democrático, pero desde afuera de Bruselas puede ser casi imperceptible para mucha gente la naturaleza multicultural de la Unión Europea. Y creo que cuando las personas no entienden cómo funcionan las cosas, se crea un vacío que puede llenarse rápidamente con falsos hechos y propaganda. Y eso crea una caricatura de la Unión Europea, que puede ser peligrosa como hemos visto en los últimos tiempos. Usted ha dicho que el Consejo Europeo no fue la mayor representación en lo que respecta a la transparencia y la apertura. Y muchos verían el nombramiento de Ursula von der Leyen como un ejemplo perfecto de ello. Se trataba de un proceso que para la mayoría de los ciudadanos no era transparente en absoluto. Sí, creo que hubo una ligera sensación de disconformidad en el ámbito político, así que lo dejo a un lado. Pero creo que hace unos años una delegación del Parlamento del Reino Unido vino a hablar conmigo porque yo estaba haciendo una investigación sobre cómo se debaten y discuten las leyes en Europa. Y recuerdo que el presidente de la delegación me dijo, enviamos a nuestros ministros a Bruselas, pero no tenemos idea de lo que están haciendo, de lo que están debatiendo o de lo que están diciendo. Yo le respondí, ¿por qué no se lo preguntas? Porque la responsabilidad es de Westminster y no de Bruselas. Considero que cuando la gente habla de la Unión Europea se olvida de que no es solo Bruselas. Bruselas también es Dublín, es Londres, es Bratislava, es París, es Praga y todas las capitales europeas. Así que puede ser injusto decir que Bruselas es antidemocrática, que Bruselas no se comunica. En realidad son los Estados miembros los que construyen Bruselas a la Unión Europea. Creo que los países no siempre están a la altura de las circunstancias a la hora de comunicar nuestro trabajo o lo que realmente le pasa a la gente. Cuando observamos el proceso de selección final de algunos futuros comisarios, hemos visto toda una serie de conflictos de intereses en los que se han visto involucrados los candidatos a la Comisión Europea. ¿Usted considera que es un proceso que funciona o el cual simplemente permite que algunas personas lleguen a un camino sin salida por estos conflictos evidentes? Es interesante, lo he estado siguiendo y he tratado con este tipo de casos en los últimos tiempos. Supongo que uno de los casos más importantes que ha estado en mis manos fue el del expresidente de la Comisión Europea, Juan Durão Barroso. Barroso aceptó el cargo de director en Goldman Sachs, que es un banco bastante controvertido, como saben, y la gente se interesó por los conflictos que se producen allí, y si era apropiado que alguien que había ocupado la presidencia de la Comisión ocupara un puesto en un banco que había estado tan implicado en la crisis financiera que afectó a ambos lados del Atlántico. Pero lo que es más aún interesante es lo que está sucediendo ahora. Los temas de transparencia y ética están pasando a un primer plano. Los vemos en las audiencias y los vemos también en una propuesta que presentó la futura presidenta, que es la de tener un organismo independiente que supervise la ética. Como lo he dicho antes, el cambio ha llegado desde los márgenes al centro y también de parte del trabajo que he estado haciendo, también del trabajo que ha estado haciendo el Parlamento. Por otra parte, los medios de comunicación han formado una especie de coalición en la que las instituciones se están viendo obligadas a tomar estas cuestiones mucho más en serio. Usted ha hablado de intentar abrir la Unión Europea a los ciudadanos de a pie. ¿Qué quiere decir con eso?
Sé que siempre resulta extraño cuando hablas de los ciudadanos comunes. ¿Quiénes son? Me refiero a que las personas que acuden a nosotros son ciudadanos de a pie, pero también son diputados al Parlamento Europeo, empresarios, parte de la sociedad civil, etc. En cualquiera de los países miembros, el Brexit y otras crisis han hecho que Europa sea mucho más real para nuestra gente. Ha humanizado a la Unión Europea de alguna manera y ahora los ciudadanos pueden ver el drama y los conflictos con una mejor comprensión y resuena emocionalmente mucho más con ellos, porque creo que antes Europa estaba distante. La mayoría de la gente no se levantaba por la mañana preguntándose sobre la democracia y la transparencia de Europa. La mayoría de las personas se levantan por la mañana y se preocupan por su trabajo, su vida diaria y por lo que está sucediendo en su propia comunidad, ciudad, gobierno, etc. Considero que dado el enorme papel que desempeña Bruselas en Europa, que la legislación juega en la vida diaria de las personas, tanto en el Reino Unido como en otros lugares, es muy importante que la gente vea lo que realmente sucede. Puede ser tan difícil o tan simple como quieran que sea, y me refiero a que las personas que presentan la legislación y la promulgan procedan de los Estados miembros. Son nuestros ministros los que vienen a hablar de la agricultura, pesca y finanzas, y son nuestros propios eurodiputados, nuestros propios políticos, los que vienen al Parlamento y se convierten en colegisladores en el Consejo. Pero los ciudadanos de la Unión Europea pueden sentir su distancia porque simplemente no se parecen en nada a ellos. Ahora ha habido muchos esfuerzos en términos de género, pero miremos al Parlamento Europeo en términos de composición étnica. La Comisión nunca ha tenido a alguien de color. Ahora, para millones de europeos que no eran blancos, la Unión Europea no podría parecer más lejana porque no se parece a ellos. No, creo que has hecho una buena observación. Ayer estaba conversando con un joven diputado al Parlamento Europeo que quiere trabajar intensamente sobre la diversidad. Creo que a veces limitamos nuestros debates sobre la diversidad a la cuestión de género, y tienes toda la razón. Si te acercas al Parlamento Europeo, observas el Pleno y te das cuenta que no refleja la Europa que vemos en las calles, entonces eso es un problema. Ya finalizando, sé que usted está buscando un segundo mandato. ¿Usted puede prometer que en un segundo mandato mantendrá su oficina en Estrasburgo? Porque se habla de su traspaso a Bruselas. Nada ha cambiado. La sede de mi cargo está en Estrasburgo y sigue siendo así. ¿Y cuál es su aspiración, si la puede decir en una palabra, para los próximos 5 años? Ser aún más eficiente de lo que he sido. Emily O'Reilly, muchas gracias por acompañarnos en Global Conversation. Gracias a ti.